Buen día, somos el equipo conformado por Valeria, Rubén, Flor y Zaira. Vamos a presentar el tema de espectrometría UV y de masas. Para comenzar, comenzaremos definiendo el término de espectrometría. La espectrometría es una técnica espectroscópica que detecta las energías de onda de los fotones emitidos por los átomos o moléculas. Puede usarse en la evaluación de espectroscópica de una sustancia de muestra, dándonos información sobre los componentes reales presentes en la muestra y también sobre la concentración de cada uno de los componentes. Ahora vamos a hablar sobre la espectrometría de UV y de masas. La espectrometría UV son las moléculas que pueden absorber energía luminosa y almacenarlas en forma de energía interna. Las longitudes de onda de las radiaciones que una molécula puede absorber y la eficiencia con la que absorben depende de la estructura atómica y de las condiciones del medio, las cuales son el pH, temperatura, fuerza iónica, constante dieléctrica, por lo que es una técnica valiosa usada como instrumento para la determinación y caracterización de biomoléculas. El fundamento de la espectrometría se debe a la capacidad de las moléculas para absorber radiaciones, entre ellas las radiaciones dentro del espectro UV visible. En espectrometría, el término luz no solo se aplica a la forma visible de radiaciones electromagnéticas, sino también a la forma UV e IR, que son invisibles. La región UV se define como el rango de longitudes de onda de 195 a 400 nm. Los compuestos con grupos carbonilos, triples enlaces, dobles enlaces aislados, enlaces peptídicos y sistemas aromáticos tienen su máxima absorción en la región UV, por lo que esta es muy importante para la determinación cualitativa y cuantitativa de compuestos orgánicos. Para el espectro de ultravioleta conoceremos su escala, la unidad y obtención del espectro de UV. Para su obtención, se disuelve el compuesto o una muestra en un disolvente que no observa más de 200 nanómetros. Esta disolución de muestra se coloca en una celda y parte del disolvente se coloca en una celda de referencia. En el espectrómetro, como se muestra en la imagen, tiene una fuente que todas las frecuencias de la luz que emite las frecuencias de la luz de ultravioleta arriba de 200 nanómetros. Esta luz pasa a través de un monocromador, como está en esa imagen, el cual utiliza una reja o un prisma de difracción para dispersar la luz en un espectro y seleccionar una longitud de onda. Esta luz de una sola longitud de onda se separa en dos haces, el haz de referencia y el haz de muestra. Uno pasa a través de la muestra y otro pasa a través de la celda de referencia. El detector mide de manera continua la relación de la intensidad del haz de referencia comparada con la del haz de muestra, como el espectrómetro, y escanea las longitudes de onda en las regiones de ultravioleta. Y luego una impresora dibuja gráficamente la gráfica que le llamamos espectro de la absorbancia de la muestra con una función de la longitud de onda. La longitud de onda se encontraría en el eje Y y la longitud y la absorbancia en el eje Y. Entonces, ya que se obtuvo la gráfica en una relación de absorbancia respecto a longitud de onda, se puede mencionar la escala de las radiaciones electromagnéticas en un intervalo espectral de 200 a 400 nanómetros para la región ultravioleta y de 400 a 800 nanómetros para la región visible. En la gráfica se va a reflejar de los 400 a los 800 nanómetros por la región visible.
O sea, aquí tenemos una tabla que explica los máximos de absorción ultravioleta de algunas moléculas representativas. Tenemos la señal, podemos buscar las señales dentro de ubicarlas por la longitud de onda que tienen y intentar interpretarlas. Lo mismo pasa con las demás gráficas. Por ejemplo, en estas gráficas que te dicen que el máximo de absorción de la longitud de onda más largas es todo lo que está negro. Entonces, prácticamente el tipo de compuesto, por mencionar el primer compuesto, se encuentra en una longitud de onda de 210, 220 a 190, 170, y así con todo. O sea, nos podemos ir ubicando la longitud de onda respecto a la gráfica, las cantidades para identificar qué tipo de compuesto es. Aquí tenemos un ejemplo de espectrometría UV, en la cual los espectros UV visibles tienden a mostrar picos y valles amplios. Los datos espectrales más característicos de una muestra son los siguientes, los cuales son la longitud de onda, que se da por el lambda máximo, y la absorcividad, que es la que se encuentra de una manera horizontal. Siguiente. Aquí tenemos explicado el ejemplo anterior también, la cual se utiliza la fórmula de la ley de Baire, que dado los espectros UV visible, son amplios y carentes de detalles. Muy rara vez se imprimen como los espectros reales. Esto quiere decir que se utilizan menos, como ya lo habíamos mencionado. La información espectral se da como una lista del valor o valores de lambda máximo junto con la absorcividad molar para cada valor de lambda máximo. El valor de lambda máximo se lee de manera directa a partir del espectro, pero la absorcividad molar se debe de calcular a partir de la concentración en la disolución y la longitud de la trayectoria de la célula. Esto quiere, aquí viene el ejemplo de cómo se sacó el lambda máximo y también cómo se sacó la absortividad. Bueno, ahora hablaremos de la espectrometría de masas, que es diferente de la espectroscopía, ya que en la espectroscopía se involucra la absorción de la luz en un intervalo de longitud de onda, mientras que la espectrometría de masas no usa luz. Por su parte, es una muestra que es irradiada por electrones de energía alta, lo que rompe las moléculas. La espectrometría de masas. La espectrometría de masas se fundamenta en la separación de partículas moleculares o atómicas por su diferencia de masa. El proceso comprende básicamente 4 etapas, las cuales son ionización de la muestra, seguida por aceleración de iones por un campo eléctrico, dispersión de los iones según su masa carga, y por último, la detección de los iones y producción de la correspondiente señal eléctrica. Poniendo un ejemplo en la imagen, la muestra se colocaría aquí, en donde dice que se coloca la muestra. Y si calentamos la muestra, se tendrá un montón de moléculas de la carga de la muestra flotando. Luego se va a bombardear con un montón de electrones y el bombardeo de electrones provoca que se eliminen electrones de los átomos de la muestra, ionizando hacia los átomos, y algunos de esos átomos tendrán una carga. Debido a que tienen esta carga, pueden acelerarse y pasar a través de las placas electrónicas, por lo que ahora se va a tener iones de la muestra que se mueven bastante rápido a través de la cámara. Y luego entran a un campo magnético, y este campo magnético es muy fuerte, puede curvar la trayectoria, puede desviar los iones con carga para una carga dada la fuerza de desviación. Y será la misma por si tenemos una masa más grande, la desviación sería menor. Si tenemos una masa más pequeña, la desviación será mayor. Entonces, lo que se verán ahí, lo que se verá en el detector,
serían los diferentes isótopos que se desvían unos más que otros y que atraviesan el campo magnético, y luego en el detector se registrarán los isótopos en diferentes puntos, y cuantos más iones golpeen un solo punto, o sea, la misma parte, significará que hay más de ese tipo de isótopos en el compuesto. ¿Cómo se puede ver un espectro de masas? Las unidades vendrán dándose entre m entre z, que sería masa entre la carga. Y lo que se ve arriba del lado del eje Y es la abundancia, que básicamente se leería como las masas graficadas en el eje X y el número relativo de iones en cada masa en el eje Y. El espectrómetro, cuando ya se tiene, o sea, cuando el espectrómetro realiza el espectro, es una gráfica que se ve en una computadora. Esta información se tabula y el espectro se imprime. Entonces podemos ver los picos, que son los picos son las abundancias asignadas como porcentajes del pico más intenso, llamado pico base. A veces se puede tener isótopos más pesados, ya que la mayoría de los elementos tienen diferentes isótopos. Estos pueden detectarse mientras está por medio de esta espectrometría, y en función de su porcentaje pueden aparecer pequeños picos en el espectro. Esos picos aparecen por encima de la masa molecular, y si se tiene una unidad más se denomina M+1, si tiene 2 unidades se denomina M+2. Aplicaciones en química orgánica. Una de las características de la espectrometría de masas es la facilidad con la que se puede combinar con otras técnicas de separación, como la compresión de gases y la HPLC, entre otras. Entre sus aplicaciones se encuentran las siguientes: análisis de secuencia de secuencias de aminoácidos, detección de trastornos hereditarios en biosíntesis orgánica y análisis sistemático de drogas. En la química orgánica, este tipo de espectrometría se puede utilizar en conjunto con otras, por ejemplo, como la cromatografía de gases. Se utiliza dando una muestra, se utiliza cuando una muestra es una mezcla de varios compuestos y los separan metiéndolos al análisis del espectrómetro de masas. En la cromatografía de gases, una pequeña muestra se vaporiza y se introduce en una columna de metal. Los diferentes compuestos se adhieren a ella en distintos grados y velocidades hasta llegar al espectrómetro, obteniendo un espectro de cada componente. Otra aplicación es el análisis de biomoléculas con la técnica de ionización suave. Estas se fragmentan por métodos químicos o enzimáticos y se determinan sus masas por MS blanda. Esto ha facilitado la detección de proteínas que se encuentran en cantidades muy pequeñas en sistemas biológicos. Eso sería todo por nuestra cuenta. Estas son algunas de las fuentes de consulta que hemos revisado. Gracias por su atención.